Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estamos? Yo soy Pepe Corona y esto es La Gran Vieja Guardia. En este episodio vamos a hablar de una parte del hobby que a mí en lo personal me encanta, que son los juegos de rol. ¿Cómo ves? Excelente, Pepe. Ya sabes que soy un verdadero neófito en el asunto. Ah, pues sí y no, Ya porque tenemos algo. sí, ya hemos recorrido un par de juegos. Y la verdad es que en cierta forma los juegos de rol son como un hobby aparte, ¿no? O sea, Ujú. perfectamente podrías aventarte toda la vida jugando juegos de rol y jamás agarrar un juego de mesa moderno sin problema, ¿no? Porque también hay una increíble oferta de juegos de rol, ¿no? Yo creo que, pero eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, en primer lugar, bueno, ¿qué es un juego de rol para los amigos que, así como yo, estamos apenas empezando en el hobby? En segundo lugar, si son muy difíciles de jugar o no. Eh, y tres, yo creo que, ¿por qué en México no hay tanta cultura de juego de rol como en otros lados? Por ejemplo, en España, que ya hay editoriales dedicadas enteramente a publicar libros, revistas, cuadernillos de rol. Ok, bueno, vamos por partes entonces. La primera sería, ¿qué es un juego de rol? Eh, Estrictamente hablando, un juego de rol es un juego en donde tú interpretas a un personaje, por lo tanto tomas ese rol y vives aventuras en un mundo determinado por el juego, ¿no? Entonces, una de las características principales de los juegos de rol es que usualmente no son competitivos, sino son cooperativos, en donde todos jugamos para crear una historia que sea divertida acerca del mundo en el que hemos decidido jugar. Por ejemplo, Dungeons and Dragons, ¿no? Todos jugamos para crear una aventura en este mundo en donde hay dragones y magia y monstruos y todo este tipo de temáticas. Entonces, otra cosa, pues los juegos de rol son totalmente temáticos, ¿no? Entonces, hay algún tema que puede ser muy amplio, por ejemplo, Dungeons es un juego muy, muy amplio, en el que hay piratas, vampiros, dragones, magos, enanos. Si quieres darle un toque steampunk, se puede. Si quieres darle un toque de terror, se puede. Si quieres darle un toque de comedia, se puede. Y hay juegos que son muy, muy, muy específicos. Por ejemplo, uno que tenemos hace poquito se llama El Año Tranquilo. Entonces, en este juego tienes hay un cataclismo que elimina la sociedad. Tienes un año para reconstruir una sociedad que al final de este año se va a volver a morir. Entonces, se oye raro, pero está bien interesante, ¿no? Entonces, los juegos de rol son muy temáticos y cada juego pues te mete en un mundo creado para que vivas tus aventuras dentro de él. Este, Otra de las características es el papel del Dungeon Master o del director de juego, del narrador. Se le llama de muchas maneras, pero usualmente es un jugador que es el que se avienta el rollo de leer las reglas, entenderlas, aprenderse el lore de todo del juego y luego crea las aventuras y las pone, ¿no? Y las corre para los otros jugadores, quienes van a interpretar a un personaje en particular. El Dungeon Master usualmente juega todo el resto del mundo, ¿no? O sea, Ujú. cada quien, yo soy mi mago, el otro es el arquero, el otro es el bárbaro y el dungeon es el resto del mundo. Actualmente también ya hay algunos juegos que no necesitan máster y son interesantes. Entonces, más o menos, eso sería un juego de rol, ¿no? Es un juego en donde todos interpretamos un papel y el objetivo final, pues, es crear una historia que a todos nos divierta y pasar un buen momento. Bien, bien, Pepe. Pero entonces quiero entender que dentro del mismo universo que se crea, o sea, lo puedes ir creando conforme a lo que ya tienes en los libros de instrucciones, por así decirlo.
donde te van a ir diciendo en dónde estás ubicado, en qué mundo, qué universo, etcétera, etcétera. Y además te van a ir dando unas, si mal no recuerdo, unas tablas para el que va a dirigir la partida, ¿no? Así es, y también para los jugadores. Ahí depende mucho de los sistemas. Estrictamente hablando, yo creo la forma más básica de rol es ver jugar a los niños, por ejemplo, a eh, vaqueros e indios, ¿no? Unos son vaqueros, otros son indios, y se ponen a jugar. Pero cuando tú ves jugar a los niños, siempre pasa de, oye, sí te di, no, no me diste, no, es que yo traía un escudo y no sabías, ¿no? No, no es cierto, eso es trampa. Entonces, para evitar que esto pase, se crean los sistemas de rol, que son las reglas que rigen este mundo. Entonces, casi todos los sistemas tienen dos grandes rubros, ¿no? Uno que sería el lore, que es todo el conocimiento del mundo que estamos hablando, y el otro es el sistema, que es la forma en la que se dividen, se dirimen estas dificultades y estos conflictos que puede haber, ¿no? Y aquí, digo, cualquiera puede aprender a jugar rol. O sea, no hay un grado de dificultad o un mínimo, no sé, un doctorado en energía nuclear para jugarlo, ¿no? Eso es No, muy no, claro que simple. no. No, fíjate que, bueno, yo me he topado con jugadores de todo tipo, ¿no? Desde los que de verdad te dicen que casi necesitas una licenciatura en teatro para poder jugar rol. Pero en mi experiencia no, yo creo que lo único que sí sería pues requisito es saber leer y escribir. Y si sabes leer y escribir, pues ya está, ¿no? Hacer cuentas básicas en algunos sistemas y en algunos ni eso, ¿no? O sea, en algunos es nomás así. Y entonces ahí me lleva esto a tu segunda pregunta, si es difícil jugar o no, o aprender a jugar. Eso va a depender mucho del juego y del sistema, ¿no? Hay juegos que son muy densos y que lleva mucho tiempo aprender a jugarlos. Por ejemplo, Pathfinder, que es como una versión de Dungeons and Dragons, pero que tiene más reglas, más pesado, más sólido. Y hay otros que son muy sencillos, como Morgborg, que por ejemplo es una versión de Dungeons and Dragons, pero que todo el libro, incluyendo lore, sistema y todo, son 90 hojas. Ah, ok, ok. O sea, lo que sí es que los juegos de rol usualmente son libros, ¿no? Entonces son libros de 200, 300, 500 hojas, o sea, son dependiendo del sistema o la riqueza del mundo. Hay libros que tienen sistemas muy sencillos, pero el mundo es amplísimo y entonces pues se hacen muchas páginas, ¿no? Pero hay para todos. Por ejemplo, platicaba contigo la otra vez, ¿no? Pues que ya como adultos, con responsabilidades y etcétera, pues ya no te puedes poner a leer 700 páginas para echarte una aventura, ¿no? Entonces, lo que hacemos pues es agarrar juegos que son más simplificados. Morgborg, por ejemplo, es un juego, ahorita se los enseño, es un juego tipo Dungeon Crawler, tipo Calabozos y Dragones, que tiene un sistema bien brutal, bien sencillo y es muy divertido, ¿no? Es algo que puedes aprender a jugar en una tardecita, ¿no? Ok. Uno que yo tengo así similar, que tampoco he tenido chance de jugar, no sé si lo recuerdes o te lo mostré en alguna ocasión, el Fan Hunter Claro. de Ser Espiñol. Y es un juego precisamente en donde en un futuro posapocalíptico está completamente censurado los cómics, las figuras de acción, los juegos de mesa, etcétera, etcétera. Es una especie de distopía en donde la gente trata esos pequeños insurrectos, pues, tratan de mantener viva la afición de todos los juegos, ¿no? El sistema también, algo muy sencillito, son libritos, libretitas pequeñas de no más de 50 páginas, en donde el sistema también es muy sencillo, ¿no? Muy bien establecido. Sí, así es. Por ejemplo, algo que tiene mucho los juegos de rol es que se pueden crear con cierta sencillez, ¿no? A diferencia de los juegos de mesa que requieren, pues, un aspecto gráfico, un aspecto,
eh, mecánico, ¿no? Un aspecto de impresión, de piezas especiales, o madera, o plástico, etcétera. Pues casi pues sí, podría ser casi el 100%, 99% de los juegos de rol, pues los puede resumir en un libro. Este es el que les decía, Morbot, que además tiene esta estética así como de adolescente ochentero, que además me encanta, ¿no? Así como de, oh, toma esto, sociedad, pero en este ambiente como de, pues medieval oscuro, ¿no? Y es una joya así como objeto, o sea, como parte del diseño, está súper bonito, bueno, está con colores así muy... De verdad es como si lo hubiera escrito y maquetado un adolescente metalero en los ochentas, ¿no? Y es un juego muy sencillo. Entonces, algo que me gusta de los juegos de rol es que hay para todos y te puedes meter desde los muy clavados hasta los que son pues muy casuales, ¿no? Por ejemplo, Fan Hunter, pues no es un juego tan clavado, es un juego más casual, pues, con reglas pues más o menos sencillas, y hay juegos bien complicados con reglas muy complejas, ¿no? Ya me acordé, es Cels Piñol y Chema Pamundi. Ah, qué Mapamundi, es cierto. Así es. Y que de hecho también hay juegos de mesa de Fan Hunter en España, tuvieron pues una buena recepción, ¿no? Tengo entendido que esto empezó como un cómic underground, que ellos hacían y lo fotocopiaban y lo vendían en sus escuelas. O sea, fue algo así muy, muy simple. Y al parecer era un conserje el que estaba ahí detrás de ellos todo el tiempo, o el dueño de una tienda de cómics que no le agradaban los cómics. Y es ahí donde tienen el antagonista de sus de sus personajes. Además son personajes muy curiosos porque son así como infladitos todos y todos disfrazados de algún superhéroe de DC o de Marvel. Entonces, muy, muy curioso, una serie muy cómica realmente la de Fan Hunter. Sí, y te digo que tuvo su buena acogida en España, porque fíjate que ahorita que estabas mencionando esto de Fan Hunter y la temática de Fan Hunter, yo creo que algo que ha influido mucho y que va relacionado con la tercera pregunta de por qué en México no hay como una base tan grande, no quiero decir que esta sea la razón, pero creo que sí ha influido, es los pánicos satánicos que le llaman. Entonces, hay dos, en los ochentas, en Estados Unidos, hubo una serie pues todo comenzó con un caso de un chavo que desapareció, y el güey que lo andaba buscando dijo que era porque jugaba Dungeons and Dragons, y que esto era del diablo, y que era una forma oculta de Es más, darle... hubo una película, Pepe, si no te acuerdas, con Tom Hanks, una de las primeras películas de Tom Hanks. Así es, Mazes and Monsters, Así es. con Tom Está Hanks. basada en esa historia de esa situación. Efectivamente, y ahí puedes ver, o sea, la visión que tenían los medios sobre esto, ¿no? O sea, de que por estar jugando rol, pues tú acababas loco y que te iba muy mal en la vida. Y entonces eso en Estados Unidos, pues obviamente como pasa con los adolescentes, pues cuando algo es prohibido, pues lo quieres más, ¿no? En Estados Unidos eso ayudó mucho a que mucha gente se interesara por el rol, pero al mismo tiempo limitó mucho las opciones para otros países, ¿no? Porque ya no eran tan fáciles de importar y otras cosas por el estilo. Y hubo otro caso en España en los noventas en el cual un asesino serial, o bueno, un par de chavos, mataron a una persona y trataron de hacer como una serie de asesinatos. Y cuando los atrapan, pues ellos decían que estaban jugando a un juego de rol, ¿no? Que había creado uno de estos asesinos y que era un juego de rol, pues tipo supremacista, así, enfermo, ¿no? Y de ahí en España también el juego de rol se empezó a relacionar con esta parte, ¿no? De los asesinatos y del crimen.
y durante mucho tiempo fue muy mal visto y fue muy, pues muy vilipendiado, ¿no? Como consecuencia natural, pues los adolescentes lo buscaban, lo jugaban, se daban cuenta que no era para tanto, que estaba padre, y en España se construyó una sólida base, pero al mismo tiempo pues no se exportaban tantos juegos a otros países de habla hispana como México, ¿no? Entonces, no fue hasta el Tratado de Libre Comercio en los 90s que tuvimos más acceso a juegos de rol. Antes de eso, pues era la fayuca, ¿no? O sea, algún familiar que te viva a Estados Unidos o a Europa y te lo traías. Entonces era como poco raro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, recuerdo que unos vecinos, creo que ya también lo he comentado en alguna ocasión, pues ellos iban a Estados Unidos y traían las cajas, y no solamente Dungeons and Dragons, también traían, me acuerdo, un juego de rol de DC, DC Comics. Tú elegías un personaje de DC, un héroe, y jugabas con él, ya estaban prearmadas las partidas prácticamente, y había otro del espacio. Eras un explorador espacial y también de repente tenías un contacto con una nave alienígena y bueno, a partir de ahí comenzaba la aventura. Pero sí, o sea, aunque tenían varios, en ese momento como que no nos atraparon tanto, tal vez la barrera del idioma o la edad. En ese entonces yo tendría unos 12, 13 años cuando mucho, y esos chavos pues eran un poco más grandes, ¿no? En ese entonces 16, 17 años, entonces como que estaban un poquito más clavados en esa onda. Y ya realmente hasta que regresamos, ya muchos años después, y yo creo que ese ya te tocó a ti, Pepe, con El Vampiro, la Mascarada, como que fue un resurgimiento del rol completamente aparte de Dungeons and Dragons, ¿no? Así es. Y creo que tiene que ver con un aspecto bien fundamental en el que también se dividen algunos juegos de rol, ¿no? Hay juegos de rol que se consideran más mecánicos y otros que se consideran más roleros, le llaman, o más de interpretación, ¿no? Entonces los juegos mecánicos son estos que mencionabas, por ejemplo, que tienen tablas, que muchos usan miniaturas, y el objetivo ahí es hacer tácticas y estrategias y aprender todas las posibilidades que ofrece tu personaje, y entonces es un juego muy mecánico, ¿no? Que sería un poco para nuestros amigos, cuando ven Big Bang Theory o este tipo de series, pues es más o menos ese tipo de juegos donde dicen, sí, y entonces yo uso mi bola, mi hechizo de bola de fuego que tiene +3 de inteligencia, pero como traigo el bastón de tal, entonces es +1 al daño, ¿no? Y como estoy usando el cuarzo de Nagaroth, entonces ahora se va a hacer en toda esta área. Y, bueno, entonces déjame tirar por resistencia, ¿no? Esos son juegos más mecánicos, en donde el objetivo, pues, usualmente está centrado en el combate. Vampiro, no quiero decir que fuera el primero de este tipo, pero sí fue como el más popular en su momento. No se centraba solo en el combate, sino también, pues, en la angustia adolescente de los 90s, ¿no? Entonces, tenía mucho que ver con la interpretación de los problemas de los vampiros, de su condición inhumana, de la maldición de la que eran víctimas los vampiros al final, y eso crea como una diferencia entre los tipos de juegos de rol, ¿no? Los que les gustan los juegos mecánicos y les gusta andar ahí planeando las tácticas y todo esto, y los que les gusta interpretar, ¿no? Que es un poco los que actúan y crean así problemas internos de sus vampiros, de sus personajes, etcétera. Yo le entro un poco a todo, ¿no? Pero sí tengo una vena un poco más al roleo, que a lo mecánico, la verdad. Oh, y platícanos, Pepe, un poquito de la historia de quién es el famoso Gigax. Pues bueno, Gary Gygax es como el papá de los juegos de rol. Él cuenta las leyendas, ¿no? Que en los 70s él jugaba juegos de miniaturas de batallas históricas, estilo
los GMT o estilo Warhammer, por ejemplo, ¿no? Pero de pronto ellos empezaron a hacer sus reglas caseras en donde decían, bueno, pero ahora la moral, o sea, ya ves como que van metiendo poco a poco sus reglas. Y por ahí se les ocurrió que estaría padre uno de fantasía medieval. Entonces comenzaron a hacer juegos con miniaturitas y al principio hicieron unas reglas para juegos con miniaturas. Pero después, por ahí a Gary y a sus cuates se les ocurrió esta idea de, oye, ¿qué tal si en lugar de un ejército o una compañía, pues un solo héroe, al estilo de Conan, por ejemplo, ¿no? Y que bajen a las mazmorras y entonces se enfrenten a algunos monstruos y ganen tesoros. Dijeron, oye, está padre la idea. Y así nació Dungeons and Dragons y fue evolucionando pues, en lo que es ahora, ¿no? Luego, Gary Gygax creó la empresa TSR, que era como de juegos de estrategia, pero comenzando literal desde su cochera, pues crearon lo que ahora es toda la industria del juego de rol, ¿no? Con estas, y si tú ves esos fascículos, pues eran copias hechos en casa con dibujos ahí. Facsímil, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tiene unos orígenes un tanto humildes, ¿no? Así es, digo, porque realmente es una idea, yo creo que todo el mundo ha tenido en un momento determinado decir, bueno, ¿cómo no se me ocurrió a mí? No es algo realmente muy simple que, bueno, de una u otra manera, como tú bien dices, desde que juegas como niño, ya lo traes, pero solamente ponerle un par de reglas y además, pues, la importancia de cómo lo vas a resolver. Y bueno, aquí viene también un componente importantísimo hablando de los juegos de rol, que son los dados, Pepe. Bueno, los dados son un componente fundamental en los juegos de rol. En la mayoría, que no todos los juegos usan dados y no todos los juegos usan los mismos, pero los famosos pues son los clásicos poliedros. Acá les voy a enseñar los míos. Los tengo en esta fundita. Tenía forma de espada, pero se rompió de acá. Okay. Entonces, la idea es tener como muchas alternativas para determinar las probabilidades de que algo pase, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dado de 4 caras, pues te da un 25%. En cambio, un dado de 10 caras te da un 10% y así. Entonces, los dados son una parte fundamental. Yo creo todos los amigos roleros no me dejarán mentir. Tú dices, no, bueno, cuando comienzas siempre dices, ay, con un set para todos la armamos, ¿no? Y ya un par de años después, no sé, te voy a ser sincero, no sé cuántos dados tengo. Sí, no, yo sé que además hay ciertos sets que les agarras un cariño especial o un poquito de esa mística del jugador, ¿no? Esos son los que me dan suerte, o yo elijo los de mi color favorito. Y sí, sí es cierto, tienes toda la razón. Yo también tengo varios dados. Sí, también pasa, por ejemplo, que hay jugadores que, bueno, estos dados son los de este personaje, ¿no? Ajá. Y los azules son los del mago, pero los del rojo son los del bárbaro, ¿no? Y eso está padre, o sea, es como parte de la colección del hobby, ¿no? También hay dados especiales, como por ejemplo los dados Fuchs, que en lugar de números tienen signos de más y de menos. Ok. Que se usan para el sistema Fate. El sistema vampiro, que usa dados de 10 caras, montones de dados de 10 caras. O el sistema de paranoia, ¿no? Que usa cartas y dados. Sistemas hay muchos, y la verdad es que últimamente yo he visto muchos juegos que mezclan dados y cartas. O sea, cartas estilo baraja o estilo naipes ingleses,
para determinar diferentes cosas. Ahorita estoy leyendo uno que se llama Never Going Home. Que es pues una versión alternativa de la Primera Guerra Mundial, en donde tantas batallas, tanta muerte, convoca a criaturas de otras dimensiones, ¿no? Que vienen a destruirnos. Entonces estás en este ambiente de la guerra y al mismo tiempo tienes que batallar contra estos monstruos, ¿no? Está muy interesante y usa también dados y cartas. Y, por ejemplo, me acuerdo que en algún episodio anterior, Pepe, habías comentado acerca del Dragonlance. La Dragonlance, ¿qué fue en su momento? Yo recuerdo los libros de aventuras con los hermanos Majere, que eran los personajes de los principales, y obviamente, bueno, aventuras individuales de las razas. Me acuerdo uno que me disfruté muchísimo, que era de enanos contra draconianos, que era enanos contra una raza de saurios humanoides, muy, muy interesante. Sumamente disciplinados unos, los otros un poco más relajados. De los halflings también, de los gnomos. Entonces, así como que era todo el universo de las razas que se generaban ahí en el juego y que, bueno, los transformaron en pequeña serie de novelas, ¿verdad? Pero ¿qué era la Dragonlance? Efectivamente, cuando TSR empieza a tener un gran éxito, deciden como diversificar su línea principal y entonces contratan a unos escritores, Tracy Hickman y Margaret Weiss, si mal no recuerdo, para que escribieran una serie de novelas acerca del mundo de Krynn, que es un mundo que ellos crean y que eventualmente se vuelve canon dentro de TSR, y que es precisamente sobre dragones y los hermanos Majere y toda estas razas, que fue un éxito, fue un exitazo, la verdad. Hay montones de libros de Dragonlance y después se lanzaron los juegos de rol de Dragonlance, ¿no? Entonces yo les comentaba que el primero que yo compré, mi primer juego de rol, fue Dragonlance Quinta Era, que muchos dicen que fue el juego que fue el último clavo en la vida de TSR, en el ataúd de TSR, ¿no? Porque tuvo una muy mala recepción, la verdad. Y la razón por la que tuvo una mala recepción es porque no usaba dados, sino que usaba cartas. Entonces traías tú como una mano de cartas y dependiendo de los simbolitos de las cartas, pues podías hacer diferentes cosas. A mucha gente no le gustó, fue un fracaso en ventas y al final pues eso acabó con TSR, acabó con Dragonlance y acabó con Dungeons and Dragons durante un tiempo. Entonces Dragonlance pues es esta serie de novelas en donde todo está en el mundo de Krynn, ¿no? Entonces es amplísimo, hay hay 3 novelas que son las de los dragones, que no me acuerdo exactamente los títulos, creo que el primero es El regreso de los dragones, y de ahí surgieron montones de sagas, ¿no? Weiss y Hickman fueron súper prolíficos, ¿no? Que no estoy seguro, hay amigos y corríjanme si me equivoco, pero creo que eran pareja o son pareja. Y entonces escribieron montones de libros, ¿no? Desde los muy buenos, como esta saga de los dragones, hasta los muy malos, como por ejemplo La Espada de Yoram, que ya no tiene que ver con la Dragonlance, pero no, malo, mano. Sí, no, es que muchos, digo, se convirtieron también en libros en serie y libros además hechos con fórmula, ¿no? Entonces, héroe A y B se enfrentan a enemigos B y C y llegan al puerto D y ahí recuperan la gema A. Y ya eran así como que muy, muy básicas, ¿no? Y eso, bueno, en ventas, pues todos los que éramos
seguidores y ávidos lectores, pues obviamente las adquiríamos, pero sí, después de leer 3 o 4, pues te das cuenta que son la misma novela, pero solamente le cambian 1 o 2 personajes nada más, ¿no? Sí, sí, de hecho ahorita que lo mencionas, por ejemplo, otra de las cosas que acabó por sepultar Dragonlance Quinta era que ya no eran los hermanos Majeri originales, ¿no? Porque por este momento ya eran muy viejitos, entonces ya empiezan a ser los hijos y los nietos de los héroes originales de la Dragonlance, y entonces pues a muchos jugadores de toda la vida Dragonlance decían, ay no, ¿cómo crees, no? O sea, hubo varias decisiones muy controvertidas en el setting del juego, ¿no? En el Dragonlance original, toda la magia viene de los dioses, ¿no? O sea, los dioses son los que dan como las bendiciones y permiten que los magos tengan el poder. Para la quinta era, los dioses ya se fueron de Krym y entonces ya no hay esta magia. Y, y es Palin Mayere el que crea una nueva magia basada en las emociones. Y entonces esto como que no le gustó a los jugadores, ¿no? Dicen, no, esta magia, ¿qué, no? Y sí, digo, sí, la verdad es que algo que es muy rico de los juegos de rol, sobre todo los que tienen esta larga vida, es que crean una mitología propia, de la cual podemos hablar horas y horas. Por ejemplo, de Vampiro, ahora, yo cuando jugaba Vampiro, cuando iba en la prepa con mis cuates, o sea, a la hora del receso, en los tiempos libres, platicábamos, ¿no? De la Guejena y del príncipe de tal ciudad y de cómo, si las profecías de Anatol, el profeta de la Guejena, iban a ser reales, si Beckett, había encontrado no sé qué artefacto. O sea, son cosas que se salen un poco del juego, ¿no? Y empiezan a formar parte de tu vida. Y es por eso, amigos, que muchas veces los roleros tienen esta pinta de ser muy clavados, ¿no? Así como que hablan de su personaje como parte de, como si fueran ellos mismos, O como alguien conocido, o sea. conocido, exacto. Le dicen a sus amigos por el nombre de su personaje. Es normal, o sea, es normal. A todos pasamos por esas etapas, ¿no? Oye, Pepe, y ya para finalizar este episodio, ¿qué sugerencias tienes? ¿Qué le puedes recomendar a nuestros amigos? Fíjate que en muchos grupos de juegos de rol, de pronto hay chavos que dicen, oye, yo no sé nada de juegos de rol y me gustaría empezar, ¿qué puedo hacer? Pues yo creo que solo hay una manera de entrarle al rol y es, agarra un libro que te guste, o sea, cómprate un juego que te llame la atención, léelo, junta tus cuates y a darle, ¿no? O sea, de verdad yo he visto respuestas en estos grupos donde dicen, no, métete a un curso de improvisación, no, métete a un curso de teatro, no inventen, ¿no? O sea, es un juego, ¿no? O sea, al final lo padre es precisamente ir descubriendo este mundo o ir haciendo este mundo propio, pues con tus amigos, ¿no? O sea, Claro, ¿cuál es la manera correcta de jugar rol? La que tú quieras, la que tú digas. O sea, no hay una manera errónea de jugar rol, salvo si se lo están pasando mal. Ese claro, es el no. único indicador de que estás haciéndolo mal, es que no te estás divirtiendo. Y no, sobre todo eso, ¿no? Y yo he visto, sí son un poquito clavados en ese sentido, en donde repelan de las reglas de la nueva edición y que ellos preferían la tercera edición y que la cuarta quedó en el olvido, pero la quinta es horrenda. Entonces es medio raro todo eso. Y para mí, pues nada más es llegar, sentarte, elegir qué habilidades va a tener tu personaje, esperar que te salgan unas buenas tiradas en los dados para darle esa personalidad que necesita y ese complemento de azar que es también interesante dentro de los juegos de rol, pero que está completamente medido, ¿verdad? Para eso. Sí, claro, o sea, la idea del azar dentro de los juegos de rol, pues es porque lo lógico es que todos queremos ser Superman, ¿no? Entonces, no nos hace daño nada, todo lo hacemos bien. Y si algo que hemos aprendido viendo películas y series es que a nadie le gustan las Mary Sue, ¿no? O sea, a nadie le gusta este personaje que no tiene defectos, que todo le sale bien, que todo le sale a la primera, que todo lo aprende rápido, porque así no es la vida, ¿no? Y los juegos se hacen aburridos y todo te sale bien. Entonces, pues algo padre es que siempre hay un riesgo
pues de fallar, ¿no? Por ejemplo, yo con mi esposa siempre hacemos esta bromas así como de, bueno, pues la posibilidad de que te sacrifique un círculo de palomas satánicas puede ser baja, pero nunca cero, ¿no? Entonces es un poco lo mismo en el rol. Y, y yo creo que la mejor manera, te digo, pues es adentrarse en ella. Y algo que sí es cierto es que, por ejemplo, se quejan de, no, es que la tercera era mejor. Pues juega la tercera, mano, no pasa nada. No, es que la cuarta es horrible, pues no juegues la cuarta y listo, ¿no? Por ejemplo, yo dejé cuando en Mundo de las Tinieblas, que es toda la serie de Vampiro y sus juegos, salió Día del Juicio, creo que se llamaba. Pues, pues para mí fue así como, no, pues ya se acabó el juego, ¿no? Y no fue como hasta un par de años después que me encontré a unos cuates y decían, no, nosotros seguimos jugando rol tercera edición. Y yo decía, pues sí, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros dejamos de jugar, no? O sea, es cierto que el canon decía, no, pues ya se va a acabar, ¿no? Pero pues eventualmente salió nuevo y ahora, por ejemplo, en Vampiro con la quinta edición retoman mucho de lo de las anteriores y lo vuelven a poner. Entonces, así como, sí se iba a acabar el mundo, pero a la mera hora no. Se salvaron Sí, por el Dungeon Master lo dijo, ¿no? sí, claro, exacto. Entonces, yo como una recomendación, sobre todo para los que quieren ser masters, pues lean el libro, conózcanlo, conozcan bien las reglas, eso sí, y éntrenle y no teman regarla, o sea, no te tienes que saber las reglas a la primera, si algo no te acuerdas cómo era la regla, pues usa la lógica, o sea, algo que te parezca que es como, ¿qué es lo que pasaría en este mundo? ¿Qué sería lo más lógico que pasaría en este mundo? ¿No? Y sobre ese vas, y ya, o sea, no pasa gran cosa. Y si no, pues usas el libro, ¿no? Pues ahí lo tienes a un lado, pues lo abres Claro, en donde debes de leerlo y ya, ¿no? No pasa claro, nada. claro. Sí, yo creo que esta figura, que también de pronto lo ves en los medios, ¿no? Del máster, que es así como el tirano de la mesa, ¿no? Así de, no, y yo soy el amo de su destino y ustedes van a hacer lo que yo diga. Pues, o sea, quizás sí existió, yo nunca me he topado un máster así, la verdad. Y quizás sí existe por ahí, pero la realidad es que estamos construyendo entre todos, ¿no? Un mundo. Claro. Entonces, cuando yo de pronto me quedo sin ideas o no sé cómo seguir, pues le digo a mis jugadores, ¿a ustedes qué les gustaría que pasara? ¿No? O sea, pues todos lo estamos construyendo y de pronto se les ocurren unas cosas bien padres, ¿no? Por ejemplo, el otro estamos Uno lo jugando va una aventura enriqueciendo. espacial y ya no sabía cómo terminarla, se me había ido mucho de las manos, o sea, de mi idea original, y les decía, ¿y cómo la terminamos? Y por ahí uno de ellos tenía un artefacto que era un deseo, o sea, que iba a pasar lo que ellos quisieran, ¿no? Y entonces dice, no, pues yo voy a usar mi deseo y quiero que de pronto todos nuestros personajes se den cuenta que están dentro de un juego de rol y que no son más que personajes de los jugadores. Y entonces casi digo, wow, no manches, ¿no? Una excelente forma de continuar una historia. Sí, de Pero bueno, terminarla. claro, pues así digo, y sin llegar al clásico, se despertó y todavía ha sido un sueño, ¿no? Claro que podría aplicar, ¿no? Muy bien, Pepe, pues la verdad un tema bastante interesante, hay que retomarlo en otra ocasión y pues, a invitar a nuestros amigos a que nos sigan, a que nos compartan sus experiencias jugando rol, si han jugado rol, si les gustaría jugar rol. Claro, qué juegos les gustan, ¿no? También déjenos en los comentarios cuál es su sistema favorito. Y yo creo que, pues como tantos temas en este mundillo dan para mucho, intentaremos, pues hablar sobre ciertos sistemas y darle más profundidad, ¿no? Claro que sí, Pepe. Pues aquí estamos y pues muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros y por compartir sus experiencias. Y bueno, pues nos despedimos, Pepe, con. Es tu turno. Gracias. Hasta luego. Bye.